JFK se llamó a sí mismo un donut de gelatina en Berlín. Aquella frase de Berlín se convirtió en una broma, pero no lo fue. En 1963, JFK se enfrentó al mudo y a una multitud rugiente. Dijo: "Ich bin ein Berliner", para elogiar a los berlineses occidentales. Algunas personas afirman que se refería a una dona de mermelada y no a un ciudadano. LBJ prestó juramento sobre la Biblia de Kennedy. Minutos después de la tragedia, un pequeño libro dio forma a una foto histórica. En el Air Force One, en 1963, Lyndon Johnson prestó juramento. Junto a él estaba Jacqueline Kennedy, todavía vistiendo un traje rosa. La gente dice que Johnson utilizó la Biblia de Kennedy como una entrega simbólica. En realidad era un libro de oraciones católico que se guardaba en la cabina del avión. La jueza Sarah T. Hughes lo administró, la primera mujer de la historia. Los agentes se apresuraron a realizar el papeleo, mientras Dallas se escondía bajo las nubes. Ese libro fue adquirido rápidamente, porque nadie tuvo tiempo de buscarlo. El mito perdura porque la verdad es más confusa y humana. William Henry Harrison murió a causa de su largo discurso. Estados Unidos sufrió su primera muerte presidencial apenas un mes después. En 1841, William Henry Harrison llegó con la energía de un empresario. Dio una larga investidura al aire libre, sin abrigo ni sombrero. La leyenda dice que el habla le provocó neumonía y lo mató. Pero los síntomas aparecieron más tarde y el suministro de agua de Washington estaba sucio. La Casa Blanca estaba situada cerca de una zona de desagüe de aguas residuales, un lugar perfecto para infecciones estomacales. Los médicos le hicieron una sangría y le administraron medicamentos, empeorando así su mala enfermedad. Así que el discurso frío es memorable, aunque improbable. El verdadero villano de Harrison no era su bravuconería obstinada, sino las normas sanitarias del siglo XIX. James Garfield fue asesinado solo por la bala. El tiroteo de Garfield debería haber terminado rápidamente, pero se prolongó. En 1881, Charles Guiteau le disparó en la estación de Baltimore y Potomac. La bala se alojó dentro y los médicos comenzaron una búsqueda frenética. El mito dice que solo lo mató la bala y nada más. En realidad, es probable que las manos y las sondas sin lavar propaguen una infección mortal. Alexander Graham Bell incluso probó un detector de metales, sin éxito. Garfield se quedó atrás durante el calor del verano, debilitándose en la orilla del mar. Finalmente murió después de semanas, cuando la sepsis abrumó su cuerpo. Así que la tragedia son los errores de la medicina, sumados a la violencia. 4. Dwight Eisenhower conoció extraterrestres en el Área 51. Un rumor convirtió a Eisenhower en el visitante más poderoso de la ciencia ficción. La historia lo sitúa en la base aérea Edwards, tarde una noche. Supuestamente, desapareció de un viaje de golf, dejando a sus asistentes en pánico. Luego llegaron los extraterrestres, y se produjo una reunión secreta en un hangar. En los registros reales, ese tiempo perdido se explicaba por el trabajo dental. Ningún registro oficial muestra extraterrestres, solo viajes rutinarios y seguridad. El mito surgió de narradores posteriores, no del personal de Eisenhower. El verdadero misterio de Eisenhower fue la planificación de la Guerra Fría, no la diplomacia espacial. 5. Los presidentes deben prestar juramento sobre una Biblia. Los presidentes pueden asumir el cargo sin una Biblia, y algunos lo hicieron. La Constitución exige un juramento, pero nunca menciona ningún libro. En 1825, John Quincy Adams utilizó un libro de leyes. Otros eligieron las Biblias por tradición, familia o simple disponibilidad. Franklin Pierce incluso lo afirmó, evitando un juramento que no le gustaba. Cuando aparecen Biblias, a veces son prestadas, a veces personales, a veces aleatorias. En plataformas abarrotadas, los asistentes se pelean por algo plano y significativo. Así que el mito parece obvio, porque las fotos siempre muestran un libro. Pero legalmente, lo que importa son las palabras.
no el objeto que hay debajo. 6. George Washington realmente tenía dientes de madera. La sonrisa de Washington no era de madera, pero era una pesadilla. Como presidente, en la década de 1790, sufría constantes dolores de muelas. Perdió la mayoría de los dientes prematuramente, mucho antes de que existiera la Casa Blanca. La gente imagina dentaduras postizas de madera tallada como un accesorio barato de Halloween. Las dentaduras postizas reales utilizaban marfil, metal e incluso dientes humanos. Eran pesados, sujetos por resortes, y obligaban a su mandíbula hacia adelante. Esa presión moldeó sus retratos, dándole una expresión rígida. El mito de la madera se extendió porque la gente vio marfil teñido y adivinó. La verdadera historia dental de Washington es más oscura y mucho más humana. 7. Washington taló el cerezo. Una linda confesión se convirtió en la fábula favorita del aula estadounidense. La historia afirma que el joven George Washington taló el cerezo de su padre. Luego supuestamente lo admitió, porque no podía mentir. Esa historia apareció por primera vez después de su muerte, en una biografía. El escritor Mason Locke Weems quería moral, no una documentación cuidadosa. Presentó a Washington como un santo, fácil de recordar para los niños. Ninguna carta familiar menciona una rabieta causada por un cerezo en Virginia. Sin embargo, el mito perduró, porque la honestidad parece patriótica y simple. El verdadero Washington aprendió la disciplina a través de la guerra, las deudas y la política. 8. Washington lanzó $1 de plata a través del Potomac. Si Washington hubiera lanzado esa moneda, habría tenido un brazo de cañón. La leyenda dice que arrojó $1 de plata a través del Potomac. En Mount Vernon, el río es ancho, ventoso e implacable. A la gente le encanta la imagen, el joven George presumiendo ante sus amigos. Pero, de todos modos, los dólares de plata tal como los imaginamos llegaron más tarde. Incluso los atletas más fuertes tienen dificultades para recorrer esa distancia usando una moneda. Lo que sí tenía Washington era la resistencia que le aportaban las investigaciones y las expediciones fronterizas. El mito sobrevive porque convierte el liderazgo en un truco de bar. El verdadero poder es una práctica aburrida, no lanzamientos imposibles al agua. 9. Washington nunca dijo una mentira. Jamás. El héroe de Estados Unidos se convirtió en un detector de mentiras humano, y eso es injusto. Después de la Revolución, la reputación de Washington importaba para la nueva república. Así las historias lo pintaban como perfecto, tranquilo y siempre sincero. Pero él discutía, se enojaba y a veces manipulaba los hechos políticamente. En cartas de tiempos de guerra, utilizó la propaganda para levantar la moral y reclutar gente. Eso no es villanía, es liderazgo bajo presión e incertidumbre. El mito de que nunca se miente consuela a la gente que quiere héroes sencillos. Sin embargo, la verdadera fortaleza de Washington fue elegir la moderación cuando se vio tentado. Era humano, lo que hace que sus decisiones sean más impresionantes. 10. Betsy Ross hizo la primera bandera de Washington. La primera historia de la bandera tiene una costura de estrella, pero falta prueba. En Filadelfia, Betsy Ross era una hábil tapicera y costurera. La leyenda dice que Washington la visitó y la pidió para pedirle una nueva bandera. Supuestamente, mostró un ingenioso corte en forma de estrella de 5 puntas, con un solo tijeretazo. El problema es que la historia salió a la luz décadas después, a través de su nieto. El congresista Francis Hopkinson diseñó las primeras banderas y facturó al Congreso por ellas. Muchas mujeres cosieron en tiempos de guerra, pero los registros rara vez las nombran. Entonces Ross se convirtió en un símbolo, porque los símbolos se sienten mejor que el papeleo. Su vida real seguía siendo valiente, solo que menos cinematográfica. Once. George Washington fue el primer residente de la Casa Blanca. Washington construyó la casa, pero nunca vivió allí.
La construcción se prolongó durante la década de 1790, mientras la capital se desplazaba hacia el norte. George Washington recorrió el lugar, impulsando el Gran Plan de Pierre-Enfant. Sin embargo, se retiró a Mount Vernon antes de que la mansión estuviera terminada. En 1800, John y Abigail Adams se mudaron a las habitaciones sin terminar. Abigail colgó la ropa en la habitación este, todavía secándose el polvo de yeso. El mito de Washington persiste, porque su nombre corona todo en la ciudad. Pero la realidad del primer residente es más tranquila y extrañamente doméstica. Así que hay que darles crédito a los Adams por la primera noche bajo ese techo. 2. John Hanson fue el primer presidente de Estados Unidos. Llamar a John Hanson el primer presidente reescribe toda la línea de tiempo. Después de la independencia, el Congreso Continental tuvo un título de presidente. Hanson lo ocupó en 1781, bajo los artículos de la Confederación. Pero ese papel no era el de jefe ejecutivo, comandante o líder nacional. Dirigió reuniones, firmó documentos y se ocupó de asuntos rutinarios del Congreso. Más tarde, los estadounidenses vieron la palabra presidente y asumieron el poder moderno. La presidencia de George Washington comenzó bajo la Constitución, con elecciones. Hanson importa históricamente, pero no de la manera en que afirma el mito. Es como confundir al árbitro con el capitán del equipo. Tracy. Thomas Jefferson escribió la Constitución de los Estados Unidos. El nombre de Jefferson recibe crédito por un documento que nunca redactó. En 1787 se encontraba en París, sirviendo como ministro de Estados Unidos. Mientras tanto, James Madison trabajaba en Filadelfia, dando forma a la estructura de la Constitución. Los delegados discutieron durante semanas sobre la representación, la esclavitud y el poder ejecutivo. Jefferson escribió cartas, elogiando partes y criticando partes del extranjero. La gente lo confunde con la Declaración de Independencia, de 1776. Ese documento anterior parece hermano, por eso se intercambian los nombres. Las notas de Madison capturaron los debates confusos, no la pluma de Jefferson. Así pues, Jefferson influyó en las ideas, pero la Constitución fue el ámbito de Madison. 14. Abraham Lincoln escribió el discurso de Gettysburg en un sobre. Gettysburg se volvió inmortal, y el mito del sobre la siguió con él. En 1863, Lincoln viajó a Pensilvania para visitar el Cementerio Nacional de los Soldados. La gente se lo imagina garabateando todo el discurso en un sobre de tren. Pero la evidencia muestra que lo redactó en Washington, antes de partir. Llevó consigo múltiples versiones, y modificó frases después de llegar a Gettysburg. Se alojó en la casa de David Wills, cerca de la plaza del pueblo. Esa noche, repasó los versos a la luz de la lámpara, no por pánico. La imagen del sobre se mantiene vigente porque hace que la genialidad parezca algo que se hace sin esfuerzo. En realidad, era una escritura practicada, perfeccionada como una herramienta. Quince. Abraham Lincoln medía 7 pies de altura. Lincoln era lo suficientemente alto como para ser una torre, pero no un gigante de dibujos animados. Las multitudes en Illinois lo notaron inmediatamente, especialmente durante los debates de 1858. Medía aproximadamente 1,93 m, una altura inusual para su época. El mito lo infla hasta alcanzar los 2 metros de altura, como si fuera un héroe popular. Esa exageración se difundió a través de carteles, chistes y recuerdos de segunda mano. Su sombrero de copa no ayudaba, ya que le daba más altura en cada fotografía. En la Casa Blanca, todavía tenía que agacharse para entrar por puertas bajas. Pero 7 pies sería una rareza, incluso hoy en día. La verdadera estatura de Lincoln provenía de sus palabras, no de sus centímetros. 16. Lincoln liberó a todos los esclavos con una sola proclamación. Un solo documento no acabó con la esclavitud en todas partes, ni siquiera bajo el gobierno de Lincoln. En 1863, emitió la Proclamación de Emancipación como política de tiempos de guerra.
se aplicó a las zonas controladas por los confederados, no a los estados esclavistas fronterizos leales. Así que lugares como Kentucky y Maryland no se liberaron de ese periódico. Las personas esclavizadas seguían escapando hacia las líneas de la Unión, lo que obligaba a tomar decisiones a diario. Los soldados de la Unión se convirtieron en liberadores y guardianes, dependiendo de los comandantes. Lincoln utilizó la proclamación para debilitar a la Confederación y ganar apoyo. La abolición total requirió la 13ª enmienda, aprobada cerca del final de la guerra. El mito parece más limpio, pero la historia se movió en etapas difíciles. 17. Lincoln nunca mintió, ni una sola vez. Honest Abe era una marca pegadiza, no un juramento de perfección. Como joven abogado en Illinois, Lincoln generó confianza con los jurados. Los rivales se burlaron de él, pero luego se dieron cuenta de que a los votantes les gustaba su estilo sencillo. En política, siguió lanzando argumentos, especialmente contra Stephen Douglas. Contaba historias que simplificaban los hechos, porque las multitudes necesitaban claridad. A veces exageraba y sus adversarios le acusaban de ello públicamente. Aunque también admitió errores, algo raro en aquella época. Así que la etiqueta de honestidad sobrevivió, incluso cuando la realidad era complicada. No era intachable, era estratégico y, a menudo, tenía principios sinceros. 18. Zachary Taylor murió por comer cerezas y leche. Un refrigerio de verano se convirtió en un misterio de asesinato, gracias a los chismes. En 1850, el presidente Zachary Taylor cayó gravemente enfermo en Washington. Había asistido a los eventos del 4 de julio durante un calor brutal. El cuento popular culpa a las cerezas y a la leche helada de su muerte. Los médicos registraron graves molestias estomacales, probablemente causadas por alimentos o agua contaminados. Los tratamientos incluyeron opiáceos y hemorragias, lo que no ayudó en nada a la recuperación. Los rumores de envenenamiento se difundieron más tarde, porque Taylor se opuso a algunos planes de compromiso. Pero no hay pruebas claras que demuestren que se trató de un asesinato, solo una desagradable enfermedad del siglo XIX. Las cerezas se quedan atrapadas en la memoria, porque los detalles hacen que las historias parezcan verdaderas. 19. Chester A. Arthur nació en secreto en Canadá. Un rumor sobre el lugar de nacimiento casi borró la legitimidad de un presidente de la noche a la mañana. Chester A. Arthur ascendió en la política neoyorquina, sumido en el clientelismo. Los opositores susurraron que había nacido en Canadá, lo que lo hacía inelegible. En realidad, Arthur nació en Vermont, cerca de la frontera con Canadá. Su padre, nacido en Irlanda, se mudaba con frecuencia, lo que alimentaba la confusión en torno a la familia. En la dura Edad Dorada, los trucos sucios reemplazaron a la tranquila comprobación de biografías. Arthur rara vez aclaró los detalles, lo que hizo que el rumor creciera más fuerte. Investigadores posteriores rastrearon los registros hasta Fairfield, Vermont, no en Quebec. El mito perdura porque las historias fronterizas suenan picantes y sospechosas. 20. La S de Ulysses S. Grant significa Simpson. La inicial del segundo nombre de Grant se convirtió en un error tipográfico permanente en la historia. Nació como Hiram Ulysses Grant, en Ohio, en 1822. Un congresista lo nominó para West Point, pero le escribió Ulysses S. Grant no quería ser rechazado, así que aceptó el nuevo nombre. Más tarde la gente supuso que la S significaba Simpson, el apellido de soltera de su madre. Oficialmente, la S nunca representó nada, solo una letra. Incluso en West Point, los compañeros de clase bromeaban diciendo que se refería a Sam, en tono de broma. Grandi siguió contratando a Ulysses S. Grant, porque era sencillo. Así, un error burocrático marcó al general que salvó a la Unión. 21. Grant estaba borracho durante la Guerra Civil. La reputación de Grant en el campo de batalla fue perseguida por una sombra con forma de botella. Durante la Guerra Civil, los rumores lo siguieron de campamento en campamento. Algunos oficiales juraron que bebía demasiado, especialmente cuando se sentía solo.
A otros, incluido Abraham Lincoln, les importaban más las victorias que los rumores. La esposa de Grant, Julia, a veces corría a visitarlo preocupada por las historias. Según muchos, a veces tuvo problemas con el alcohol. Sin embargo, campañas como la de Vicksburg muestran una planificación, una logística y una calma incansables. Los rivales amplificaron los rumores para debilitarlo, porque el éxito genera enemigos. La verdad es complicada. Hombre defectuoso, comandante excepcional, guerra brutal. 22. Theodore Roosevelt creó el oso de peluche perdonando a un cachorro. Un viaje de caza creó accidentalmente un imperio de juguetes y un apodo. En 1902, en Mississippi, Theodore Roosevelt se unió a una cacería de osos con guías. Acorralaron a un oso exhausto y lo ataron a un árbol. Roosevelt se negó a dispararle y calificó la situación de antideportiva. Una caricatura política difundió el momento y la gente se rió a carcajadas. En Nueva York, Morris y Rose Migdom hicieron un oso de peluche. Lo bautizaron con el nombre de Teddy, y los clientes no podían dejar de comprarlo. Así que no fue un rescate de cachorro, sino un golpe de efecto publicitario. Un suave rechazo se convirtió en el oso más famoso de la Tierra. 23. Teddy Roosevelt subió solo la colina de San Juan. La carga de Roosevelt era real, pero no era un ejército de un solo hombre. En Cuba de 1898, los Rough Riders lucharon junto a unidades regulares del ejército. Los soldados búfalo afroamericanos también avanzaron bajo el intenso fuego español. El mito popular muestra a Teddy atacando el Cerro San Juan solo y en llamas. La lucha se centró primero en Kettle Hill y luego en la línea de la cresta. Roosevelt siguió adelante, pero los caballos desaparecieron rápidamente en el caos. Más tarde escribió e hizo campaña sobre la historia, aumentando su fama. Pero la victoria perteneció a muchas unidades, a muchos acentos, a una sola batalla. El mito limita el trabajo en equipo porque los héroes solitarios se venden mejor. 24. William Howard Taft quedó atrapado en la bañera de la Casa Blanca. El mito de la bañera de Taft es divertido, pero la plomería sobrevive. William Howard Taft era un hombre grande y todo el mundo lo notó. Se dice que se quedó atrapado en la bañera de la Casa Blanca, indefenso. Pero no existe ningún informe contemporáneo sólido sobre una operación de rescate. Lo que pasó, la Casa Blanca instaló una bañera extra grande. Había suficiente espacio para varios hombres, lo que alimentó todas las bromas. Taft prefería los baños y el personal fue mejorando silenciosamente su comodidad. Los caricaturistas lo exageraban todo porque el tamaño de Taft era motivo de comedia fácil. Así que la historia de la bañera se mantuvo vigente, incluso sin que nadie gritara pidiendo ayuda. 25. Woodrow Wilson creó la Reserva Federal sin ayuda de nadie. La Reserva Federal no fue una invención de un solo hombre, a pesar de los rumores. Después del pánico financiero de 1907, los reformistas querían un sistema bancario más seguro. En 1913, Woodrow Wilson impulsó el plan, pero el Congreso escribió los detalles. La ley Glass-Owen creó bancos de reserva regionales además de una junta central. Los legisladores se enfrentaron por el poder de Wall Street y el acceso al crédito agrícola. Wilson negoció, presionó y luego firmó, como suelen hacer los presidentes. Los banqueros, los progresistas y los populistas aplicaron el plan de diferentes maneras. Llamarlo creación en solitario de Wilson borra ese feo y vital compromiso. La Fed nació del pánico, la política y mucho papeleo. 26. Calvin Coolidge nunca habló porque amaba el silencio. Coolidge no hizo voto de silencio, simplemente amaba la brevedad. En la década de 1920, los periodistas lo encontraron tranquilo, rígido y difícil de leer. Un famoso invitado a una cena se jactó de que le haría decir 3 palabras. Coolidge respondió con 2 palabras, y la historia se difundió por todas partes. Pero pronunció discursos, celebró conferencias de prensa y negoció leyes.
Incluso pronunció un discurso completo sobre el estado de la Unión, no una pantomima. La imagen tranquila encajaba con las expectativas de la era de la radio, el líder como un metrónomo constante. Así que los chistes lo dejaron mudo, porque es memorable. Coolidge hablaba mucho, pero odiaba desperdiciar palabras en ruido. 27. Franklin Roosevelt ocultó completamente su discapacidad a los estadounidenses. FDR no hizo desaparecer su parálisis, logró controlar lo que la gente veía. Después de la polio en 1921, no podía caminar sin aparatos ortopédicos ni apoyo. Como presidente, planificó las entradas llevando del brazo a los hijos o ayudantes. Los periodistas a menudo evitaban fotografiarlo mientras luchaba, siguiendo una norma pero los estadounidenses lo vieron constantemente sentado, en automóviles o detrás de escritorios. En Warm Springs, Georgia practicó transferencias y desarrolló la fuerza de la parte superior. Los agentes y el personal del servicio secreto formaron un grupo móvil a su alrededor. El mito del secretismo total ignora cuántas personas lo sabían en silencio. Su verdadera habilidad fue la puesta en escena, no la invisibilidad durante las crisis nacionales. 28. FDR planeaba servir como presidente vitalicio. FDR rompió la tradición de 2 mandatos, y los nervios aumentaron en todo el país. En 1940 y 1944, se presentó de nuevo como candidato mientras la guerra lo transformaba todo. Los partidarios temían inestabilidad sin él, los críticos temían un presidente permanente. El mito dice que planeaba gobernar para siempre, como un monarca. Pero las elecciones eran verdaderas luchas y su salud estaba empeorando claramente. Durante la última campaña, los asistentes ocultaron el cansancio, no un plan para toda la vida. Murió en 1945 en Warm Springs, poniendo fin a la era repentinamente. Posteriormente, la 22ª enmienda estableció un límite firme de 2 mandatos. Así que el miedo escribió la leyenda, incluso más que Franklin Roosevelt. 29. Eisenhower construyó carreteras solo para la evacuación nuclear. Las autopistas interestatales no se construyeron solo para armas nucleares, a pesar del ambiente de búnker. Dwight Eisenhower recordó un brutal convoy del ejército que atravesó Estados Unidos en 1919. También admiró la eficiencia de las autopistas alemanas durante la planificación de la Segunda Guerra Mundial. En 1956 firmó la Ley de Ayuda Federal para Carreteras en Washington. La defensa era importante, incluido el traslado rápido de tropas y suministros entre estados. Pero también lo hicieron los desplazamientos diarios, el transporte por carretera, el comercio y la conexión fiable entre ciudades. La gente se centra en tramos rectos para los aviones, pero eso es poco común. La verdadera historia del sistema es la política, el dinero y el hormigón por todas partes. El miedo a la energía nuclear se convirtió en un buen mito, pero el tráfico diario lo convirtió en realidad. 30. John F. Kennedy fue el presidente más joven de la historia. JFK no fue el presidente más joven en ejercer el cargo, incluso a los 43 años. En 1961, Kennedy llegó como un rostro joven después de la era de Eisenhower. La gente repite que era el más joven de todos los tiempos, punto final, fin de la historia. Pero Theodore Roosevelt se convirtió en presidente a los 42 años, después del asesinato de McKinley. Kennedy fue el más joven en ser elegido, lo cual es una frase diferente. Esa nimiedad importa, porque las elecciones y los accidentes no son lo mismo. DRE ya había sido vicepresidente, JFK tenía que ganar directamente. De modo que el mito reduce 2 carreras a una simple fanfarronería. Fuera joven o no, la era de Kennedy todavía parecía un nuevo comienzo. 31. Richard Nixon grabó a todos en secreto, solo para chantajearlos. Las cintas de Nixon no comenzaron como un plan villano para luego volverse oscuros. En 1971, instaló un sistema de grabación en la oficina oval. Quería un registro preciso, porque desconfiaba de los ayudantes y de las filtraciones. El mito dice que cada cinta era para chantaje, como una película de espías.
Pero mucho de lo que se hablaba era de rutina, política, ego y paranoia. Luego estalló el caso Watergate y las grabaciones se convirtieron en pruebas, no en trofeos. El sistema capturó el momento decisivo sobre cómo detener al FBI. Una vez que esto salió a la luz, los aliados huyeron y el destino de Nixon se redujo rápidamente. Así que las cintas no eran todas un chantaje, pero fueron su perdición. 32. Nixon renunció porque fue destituido de su cargo. Nixon renunció antes de que alguien lo destituyera físicamente, y el momento importaba. En 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los artículos de juicio político. Pero el Senado no había celebrado ningún juicio, y aún no se había realizado ninguna votación. Luego el Tribunal Supremo le ordenó entregar las cintas de las llaves. Una conversación perjudicial en la oficina oval destruyó el apoyo de los líderes republicanos. Barry Goldwater y otros le dijeron que la condena ahora era casi segura. Luego se dirigió a la nación y anunció su renuncia, que se haría efectiva al día siguiente. Gerald Ford tomó el poder y Estados Unidos presenció un traspaso pacífico. Los sonidos eliminados son más limpios, pero la resignación fue la vía de escape que eligió. 33. Gerald Ford fue una estrella del fútbol profesional de los Packers. Ford no era una estrella de la NFL, era un matón del campus. En la Universidad de Michigan, Gerald Ford jugó como centro y apoyador. Ayudó a ganar títulos nacionales y fue nombrado MVP del equipo. El mito dice que los Green Bay Packers lo convirtieron en una leyenda profesional. En realidad, fue seleccionado tanto por los Packers como por los Lions. Él lo rechazó y en su lugar optó por la Facultad de Derecho de Yale y convertirse en entrenador. Ese cambio es importante porque lo llevó a la política, no a los vestuarios. Más tarde, el aura futbolística lo hizo parecer más resistente durante las consecuencias, así que no era un héroe de los Packers, pero era duro.